Sí, esa suena padre. ¿Cómo inicia usted en la música? Bueno, vengo de una familia muy alegre, musical. Mi madre y mis tíos eran de Veracruz. Son todavía, tengo un tío que sigue pues activo. Ellos nos transmitieron mucho la alegría del arte, ¿verdad? La música, el baile, todo esto. Entonces, desde en la adolescencia, como éramos una familia pues clase media, más bien hacia abajo, es decir, una familia no de muchos recursos, ¿no? Entonces encontramos en la música un desahogo. Encontramos en la música una manera pues de disfrutar, divertirnos y hasta de realizarnos. Entonces, aunque ellos no... Tenía un tío cantante, ¿verdad? Pero no sabía tocar, pero sí nos transmitieron mucho el gusto por la música. Nos llevaron a teatros. Como vivíamos en el centro de la Ciudad de México, teníamos cerca teatros, ¿verdad? Lugares donde se presentaban espectáculos. Y entonces ahí nos nació el gusto. Pero además nos tocó la mera época cuando surgió el rock and roll en México, ¿verdad? Que llegó pues allá a finales de los años 50, principios de los 60, empezaron a surgir en México grupos de rock and roll en español. Y como vivíamos en el centro teníamos la oportunidad de escuchar músicos de esa época y de ahí nos nació el gusto. Cuando vimos las primeras guitarras eléctricas, pues vimos que era algo sensacional y nos dimos cuenta que ese era nuestro deseo, ¿no? Aprender a tocar un instrumento. ¿Y cuándo inicia ya a aprender a tocarlo? ¿Cuándo tiene su primer guitarra, por ejemplo? Bueno, mi primera guitarra me la compró mi mamá. Era una guitarra infantil y como a los 3, 4 años me la regaló, pero entonces yo a esa edad pues le rompí las cuerdas y nada más le dejé una. Entonces mi mamita me dijo, ¿sabes qué? Te la voy a guardar para cuando seas un poco más grande porque ya le rompiste las cuerdas y al rato ya no va a haber guitarra. Entonces la guardó en un ropero y pasaron unos 4 o 5 años y me la volví a encontrar en el ropero con una sola cuerda. Entonces la saqué y ahora sí la empecé a tocar. Con una cuerda empecé a aprender. Mi primera canción fue con una sola cuerda. ¿Cuál fue? ¿No se acuerda? Pues sí, se llamaba Melodía de Amor. Ah, ya, de Melodía sí. de Amor. Ay, qué buena canción. Sí. Pero en ese tiempo ya empezaba a desplegarse el rock and roll, ¿no? A explayarse, ya estaba muy extendido y se oía por todos lados, en las estaciones de radio, televisión y todo. Y entonces en esa época muchos grupos de rock ensayaban. No había una colonia que no hubiera por lo menos un grupo de rock. Entonces era algo sensacional porque el escuchar, por ejemplo, el sonido del bajo, la batería, era algo que nos motivaba mucho, las guitarras. O sea, lo sentíamos en el corazón. Yo lo sentía en el corazón y empecé a tener un gusto. Y empecé entonces a adquirir discos de rock and roll, ¿verdad?
empecé a coleccionar discos de Elvis Presley, de Bill Haley, de Chuck Berry. Y empecé a formar una colección de discos, ¿verdad? Y entonces me ponía yo en el tocadiscos, me pegaba yo y empezaba yo, ponía yo la canción y trataba con mi guitarrita de aprender cómo eran las notas. ¿Usted solito? Bueno, mi primo Pepe, que me lleva 3 años más de edad, él tocaba el requinto y yo estaba en la guitarra de acompañamiento. Entonces él regresó un día porque él estaba en la prepa 9, y me dijo que había que aprender a tocar, y los primeros tonos, ¿verdad? Me dijo, son mi, la y si, y ya después también nos dijo que había que tocar, dice, hay que bailar y tocar al mismo tiempo. Entonces era algo que, pues era todo un desafío, ¿no? Claro. Sí, coordinar los movimientos de la guitarra y luego aparte, pues hacer Moverse, pasos, bailar. una coreografía. ¿Y aparte cantaba o hacía coros? Sí, hacía segundas voces, coros en esa no, época, sí es O sea, empecé tocando la guitarra de rhythm guitar. Luego ya me pasé al bajo después de un tiempo. Seguí con el bajo y después ya me pasé a la lead guitar. En esos años, cuando llega esa música nueva y pues los papás a lo mejor tienen la idea de que el hijo va a ser doctor, va a ser abogado, no sé, y de repente sale un rock and rollero en la familia, ¿qué le dijeron? ¿Qué? Bueno, ¿Lo ellos apoyaron? primero nos fomentaron o nos inculcaron, digamos, el amor o el gusto por la música, pero cuando vieron que ya iba en serio, pues como que ya no. Ya íbamos, cada fin de semana salíamos a tocar. No había sábado que no hubiera una fiesta. Y como vieron que estábamos pues muy dedicados, no sé, muy absortos en la música, nos quisieron poner un alto. Bueno, yo realmente, para decirle, mi papá pues nos dejó cuando yo era muy pequeño, ¿no? Pero entonces yo crecí al lado de mi madre y de mis tíos. ¿Verdad? Entonces ellos pues procuraban que uno estudiara, de que sí querían que uno estudiara, ¿verdad? Y cuando vieron que empezamos a descuidar la escuela, pues sí se preocuparon. Entonces ya nos quisieron detener. Pero éramos tan pues jóvenes, ¿verdad? Y nos gustaba tanto la música que llegó el momento en que ellos se dieron cuenta que mejor, en lugar de detenernos, pues que Había que apoyar. pues había que, bueno, más bien mi madre fue la que me dijo, no, pues yo veo que te gusta mucho y que te apasiona, entonces voy a buscar la manera de apoyarte. Pero era la única, porque fuera de ella, pues la sociedad era muy contraria. O sea, en esa época las generaciones ya adultas, de por sí, de ser músico, pues tenían la idea de que iba uno a ser un vicioso, un borracho, ¿no? Que porque el medio, que se prestaba mucho. Bueno, por un lado. Por otro, también había el prejuicio de que no, pues que no vas a ganar para lo suficiente para tener una familia. Ahora, ser rock and roll era peor, todavía era peor, porque era mal visto, ¿no? O sea, todavía que fuera uno músico de otra cosa, pero ya de rock, no, pues lo veían que los rebeldes sin causa, que no, eso no tiene futuro, eso es una moda pasajera, eso es algo que ya al rato nadie se va a acordar de eso. Entonces no, lo veían como con un futuro muy incierto, decían no, que se dediquen a otra cosa, pero a la música no, y menos al rock and roll, ¿no? Sí. Y entonces todo eso, pues, lejos de atraernos hacia la música de los adultos, más bien nos alejó, porque claro, veíamos que pues que no era, no eran entendidos, no era coherente lo que decían con lo que, o sea, de sus ideales con la realidad. ¿Con qué grupo inició? ¿Inició con su primo, me dice? Sí, mis primos. Tengo 2 primos carnales que somos más o menos de la misma edad. Entonces ellos y yo, son 2 ellos y yo, pues ya formamos nuestro primer grupo, ¿verdad? Le pusimos como nombre los Lightnings. Ajá. Lightnings, que significa los relámpagos. Y estábamos inspirados pues por el rock and roll de Elvis Presley, de Bill Haley, de Jerry Lee Lewis,
¿Pero tocaban Bright cover Shore. o ya tenían música original? No, teníamos, todavía estábamos tocando canciones en inglés, ¿verdad? Y en español, porque ya empezaban los Teen Tops, los Rebeldes, los Locos del Ritmo, los Loud Jets, Oh, los ya. Blue Caps y los Beatniks. Entonces, pues tocábamos esa música, pero ya empezábamos con la inquietud de querer componer nuestras propias canciones. Pero estábamos en una fase muy primaria, ¿no? O sea, Claro. aprendiendo en el proceso de aprendizaje. Y ya empezábamos a ir a fiestas y llegamos a alternar con grupos ya pues más profesionales. ¿Cuánto duraron? Como unos 4 o 5 años. Ah, pues sí fue un ratito. Ujú. ¿Y después? Bueno, en ese proceso yo me pasé de la guitarra de acompañamiento al bajo. Pero entonces empezó a llegar la ola inglesa. Todavía no había hippies, todavía eso, ¿no? En los primeros años de los 60 empezó a llegar la ola inglesa. A la cabeza pues venían los Beatles, pero atrás de ellos venía Sí, un sí, desfile sí. de grupazos muy buenos. A mí me gustó mucho, pero entonces me di cuenta que para poder yo tocar o liderear una banda tenía que aprender a tocar el lead guitar, lo que aquí en México le llamamos el requinto, ¿verdad? Ajá. Entonces me aboqué mucho a la guitarra y entonces empecé a requintear, ¿verdad? Entonces ya me di cuenta que así yo podía pues dirigir un grupo, ¿verdad? Porque el que sabe tocar el requinto puede indicarle a los demás cómo, qué hacer y qué canciones tocar y todo eso. Oh, Bueno, ya. entonces en ese momento fue cuando recibí yo la invitación de los OVNIs, ya en los años 60. Me dijeron que si me interesaba unirme al grupo. Ellos ya eran pues profesionales, ya grababan, hacían giras, salían en programas de televisión. Pues me gustó la idea y me uní al grupo de los OVNIs, que tenían un hit. En ese tiempo estaban pegando mucho con La Última Vez y otras versiones también. Oiga, pero ¿cómo conocí a los ovnis? Porque ya nosotros salíamos a tocar y Mm, alternábamos. Y entonces empezó íbamos a cafés, cantantes. Nunca grabamos con los Lightnings, nunca grabamos. Pero los OVNIs de alguna manera alternamos con ellos y me oyeron. Y entonces les interesó mi estilo, ¿no? Entonces me llamaron para tocar con ellos. Y entonces fue cuando ya hice el cambio, ¿verdad? Pero no me salí o sea, no dejé a mis primos sí porque me quisiera ir a otro grupo, sino porque en ese momento el grupo como que se desbandó, como que se desintegró. Por ya, se situaciones en la desintegraron. vida, ¿no? Por ejemplo, mi primo tenía una novia que quería mucho y él era el cantante y guitarrista líder, pero la muchacha no quería que él Que tocara. fuera músico. Y más que nada la mamá de la muchacha le decía, no, si te quieres casar con mi hija, pues deja la música. Yo no quiero que mi hija se case con un Con un rock and músico. rollero. Y entonces yo me pasé al requinto en esa época. Además ellos ya la ola inglesa como que no les gustaba mucho porque hubo un cambio, ¿no? De mentalidad. Por ejemplo, del rock de Elvis a la ola inglesa hubo un cambio de mentalidad en los jóvenes. Ya no era el copete, ahora era el flequito, era el pelo un poco más largo. En fin, Sí, hubo... sí, sí. Entonces, Ya la muchos... imagen ya no era No era tal. exactamente aquella. Ajá. Ujú. Y la actitud hacia la vida tampoco. Entonces, o sea, hubo también rebeldía, pero era de otro tipo, ¿no? Ujú. Entonces, mi primo, por ejemplo, pues no, los Beatles de momento no le agradaban. O sea, como que le caían mal, no sé. Entonces yo les decía, vamos a tocar algo de la ola inglesa. Y decían, no. O sea, no Sí quisieron se dar. cerraron como Sí. a esa oportunidad de avanzar en la era, O porque sí, de finalmente, explayarse o de exactamente, extenderse más. de investigar más allá de a lo mejor Ujú, ya lo ujú. conocido, ¿no? Sí. Con el tiempo, pues mi primo sí llegó a aceptar, ¿no? O sea, y sí reconoció que sí traían buena, buena música, ¿no? Ujú. Pero al momento, así cuando estaban Que no. entrando fuerte, no. Y por lo mismo, porque como él estaba, pues, en el momento crucial de su vida de si la novia o la música,
Entonces en ese momento como que se quedó un poquito y no dio el cambio a la nueva a etapa, la mentalidad, ¿no? Sí. del rock and roll. Y entonces, pero yo sí, así, a mí sí me gustó mucho, me interesaba mucho y quería tocar eso. Entonces ya, como él dejó de ir, yo me puse a aprender el requinto y empecé pues a tocar ya. Y fue cuando los ovnis en ese momento me hicieron la invitación. Me cambié y entonces hubo giras, hice giras con ellos, anduvimos por gran parte de la República, discos y programas de televisión. ¿Cuántos discos grabó con ellos? Con los ovnis grabé pues dos Dos LPs, dos LPs, pero el siguiente, si yo grabé uno todavía con covers, porque esa era la mentalidad, ¿no? O sea, en las compañías disqueras nos decían, miren, aquí les tenemos unos discos en inglés, a ver, vean cuál de estos les gustaría porque hay que hacer la versión en español. O sea, nos imponían, tenía que ser así. Y se les decía, no, pero es que esa no nos gusta. O nos decían, no, pero es que tiene algo que puede pegar. Ellos veían la parte comercial. Claro. Pero después nos dimos cuenta que no, que había que crear algo. Decíamos, no, pues es que ya basta, ¿no? Eso de que haz la versión al español y fusílatela y la grabas. No hay que mostrar un poco más de creatividad. Entonces empezamos a trabajar ya en un disco, pero con puras originales, ¿verdad? Y entonces ahí nos esmeramos y salió algo, pues no buenísimo, pero pues sí, bastante aceptable, sobre todo que contenía la esencia del momento que se estaba fraguando. Ajá. Ahora sí ya venían ahí los hippies, ya empezaban a llegar, pero esto ya fue hasta a mediados de los 60s. ¿Ya cuántos años tenía usted? Bueno, cuando yo estuve con los ovnis tenía 17 años. Uh-huh. ¿Y viajaron aquí dentro de la República o también se fueron a otros países? No, en el interior de la República, porque estaba sonando muy fuerte la canción de La Última Vez, que era un cover, ¿no? de los Rolling Stones al español y que tuvo bastante éxito. Pero además tenía un toque muy personal, aunque era un cover, sonaba bastante bien y le gustó a la gente, ¿no? Entonces nos llamaban de distintas plazas por el disco, ¿no? Uh-huh. Pero entonces en ese momento tuvimos la idea de ya crear canciones propias. Originales. Uh-huh. Y yo ahí hice entre varias, ¿no? Varias canciones, pero hay una que es exclusivamente mía que se llama Fe. Y entonces eso fue, digamos, mi iniciación ya como compositor. Como compositor, sí. aparte de... Pero ahí ya estábamos tocando psicodelia. Psicodelia es cuando, después de la ola inglesa, ahora el siguiente paso fue la psicodelia, es decir, cuando aparecen los hippies, ya con ideas más, pues más revolucionarias, ¿no? Okay. Ahora sí ya el pelo largo, las flores, el amor y la paz, el no a la guerra, la ropa en muchos colores. Porque con los Beatles y la ola inglesa el cabello era moderadamente largo. Ajá. El flequito y una melenita. Uh-huh. Pero ya después ya se sueltan el pelo, ¿no? Como dicen, y ya el pelo hasta... Y las ideas, me imagino también, ¿no? Sí. Como ya más aguerridos a sus sí. creencias, ¿no? Sí. A sus ideales. Sí, porque bueno, era un reflejo de la mentalidad de los jóvenes de San Francisco, ¿no? De Estados Unidos, pero también se reflejó en Inglaterra, en todo el mundo. Ajá. Luego nosotros aquí, pues en México teníamos mucha represión de parte del gobierno. Acababa de pasar lo de Tlatelolco, o estaba porque el Tlatelolco fue el 68. En el 68, sí. 68, bueno. Entonces en ese punto, los jóvenes no queríamos tener nada que ver con la guerra. No queríamos hacer servicio militar, no queríamos pues, seguir los lineamientos, ¿no? No queríamos aprender, bueno, en mi caso, por ejemplo, personal, a mí no me interesaba saber cómo se maneja un arma. Yo quería aprender a tocar bien la guitarra, la armónica, la batería. Sí, estaba comprometido con la música, ¿no? Ahora, el pelo largo era mostrar que uno no quería ser conscripto, ¿verdad? Yo quería yo no me quería cortar a casquete corto, no. Yo estaba muy contento con mi melena, ¿no?
Y otra cosa, también el pelo largo, pues a mí me recordaba mucho a Jesucristo, porque así era como lo conocíamos, ¿no? Con su Cabello barba largo. y su pelo largo. Entonces, además su enseñanza era muy atrayente. A mí me gustaba, por ejemplo, cuando tuve oportunidad de leer lo que dijo en el Sermón del Monte, pues sí me impactó mucho y dije, no, qué manera de hablar y pues qué sabiduría, ¿no? De qué manera de decir las cosas, ¿no? Y me gustó mucho, entonces, y además lo veíamos como una persona que le gustaba mucho convivir con la naturaleza, que no era materialista ni buscaba la vida pues cómoda, ¿no? Entonces eso también me gustó mucho. Y entonces por eso también en parte era el pelo largo, ¿no? También ese era el El símbolo, digamos, ¿no? símbolo. Exactamente. Y aparte pues veíamos a los Beatles, a Jim Morrison, los Doors, que ya, todo esto, ¿verdad? La Janis Joplin con su banda, esa que se llamaba Big Brother and the Holding Company, Jimi Hendrix, que pues eran, digamos, los portadores de la psicodelia, ¿no? Entonces, esto ya explota en los años, pues allá el 67, 68, 69 fue cuando vino Woodstock, el festival de Woodstock. Y ya entonces, en esta época es cuando yo estaba con los ovnis, pero entonces hubo otra desbandada ahí. Con los ovnis duré que, no recuerdo exactamente, pero a lo mejor fueron unos 2 años de intensa actividad. Tocábamos en cafés, le llamaban cafés existencialistas, por lo de los beatniks, ¿no? O sea, había quien los llamaban así. Bueno, entonces después de esto vino una represión muy fuerte. Llegó el momento en que no teníamos dónde tocar, prácticamente, ¿no? Entonces fueron meses muy duros, ¿no? Pero siempre encontrábamos pues alguna alternativa, ¿no? Una fiesta privada, no sé, una gira a provincia. Acabamos de grabar el disco Hippies, y así le pusimos Hippies, los ovnis hippies, y traía canciones nuestras, ya. Nada más había una excepción que era la de Light My Fire, de los Doors. Ajá. Esa era la única que no era de nosotros, en español, pero ya las demás todas eran composiciones nuestras. Y ahora en la actualidad está considerado un disco interesante, ¿no? Por los coleccionistas, porque dicen, esto refleja la psicodelia, es cuando el rock mexicano hace el cambio, ¿no? Ya dice, basta ya de covers, ahora vamos a hacer nuestra música. Y fue muy significativo, Claro. porque fue un rompimiento Sí, con todo con lo que venía de fuera para iniciar sí, con las ideas de los creadores sí, pero del ya país. teníamos raíces para tocar rock, pero Ajá. ahora lo que le queríamos darle el toque mexicano, ¿no? Claro. Bueno, entonces el cantante de los ovnis nos llama después de haber grabado este disco y dice, ¿saben? Pues voy a tener que desbandar el grupo porque quiero terminar mi carrera. Dice, dejé inconclusa mi carrera y la quiero retomar. Él estaba estudiando ingeniería en el Poli, algo así. Entonces nos dijo, pues voy allá a dejar de tocar. Pues le dije, oye, pero pues estamos en buen momento y todo. Dice, no, pues es que ahorita a mí me interesa más mi carrera. Pues ya entonces yo recogí mi amplificador, mis instrumentos y ya. Pero entonces en ese momento recibo una invitación de parte de Armando Molina, que era el director de la máquina de sonido. Él acababa de llegar de Los Ángeles y traía muy buenas ideas. Estuvo en el mero momento cuando estaba la psicodelia allá en todo su esplendor. Apogeo. Entonces vio a Doors, vio al Canet Heat, vio pues a grupos muy interesantes, ¿no? En el mero momento. Y entonces venía muy prendido. Entonces dice, no, dice, vamos, vente con la máquina del sonido, vamos a armar un grupo acá. Y pues sí, estaba en efervescencia fuerte. todo eso. Sí. Entonces a mí me gustó mucho la idea y pues sí, logramos entonces un buen grupo que sonaba muy potente y entonces pues grabamos también otro disco, también con ideas, ya con canciones nuestras. Propias. ¿Cuántas canciones? Eso fue en CBS, en la compañía de discos CBS. Es un disco que pues contiene serían unas 12, 13 canciones.
de nosotros, pero traía también una que era la de Inagada da Vida, de Iron Butterfly, la única que era cover, pero fuera de esa todas las demás nuestras. Y entonces, pues el grupo sonaba bastante potente, ¿no? Tenía mucha energía. Entonces con él hicimos ese disco. Y también adquirimos ya instrumentos ya más grandes, porque en ese tiempo ya empezaban los festivales al aire libre, masivos y todo eso. Entonces nos dimos cuenta que había que, pues sí, también tener buen equipo de instrumentos, ¿verdad? Y mandamos traer un equipo Fender que consistía en 4 Fender Dual Showman y un sistema de voces. O sea que el gobierno ya les empezó a dar apertura otra vez, entre comillas. No. Ustedes Todavía seguía la represión. muy fuerte, sí, pero lo que pasa es que el movimiento pues, ya se estaba extendiendo a otros países. El movimiento de los hippies empezó a identificar a jóvenes de todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Y entonces ya había más, un poco más de libertad. O sea, ya nosotros nos atrevíamos a ir más allá, ¿no? Nos dábamos cuenta que había que pues resistir la represión. Y entonces nos armamos de valor y dijimos, no, pues aquí estamos y vamos a tocar como de que no. Tocábamos al aire libre, ¿no? Parques públicos, en la Alameda. ¿Y nunca llegaron así, los quitaron o vámonos o así? ¿No se enfrentaron a esta parte de que los movieran? No. Simplemente había cerrazón, había, pues como que nos bloqueaban, ¿no? Pero así de... No, porque pues no teníamos acceso a los medios de comunicación masivos, ¿no? Más que rara vez. Y sí nos dejaban tocar, pero era muy, pues así, excepciones, digamos. Sí llegamos a hacer programas. Por ejemplo, con la máquina de sonido tocamos en un programa que se llamaba Max Factor, Las Estrellas y Usted. Sí, era un programa de mucha tradición. Ajá. Y lo veían pues todo México, digamos, ¿no? Tenía difusión nacional. Ahí sí logramos hacer un programa. Pero así muy, nada más hasta aquí ya. Sí, o sea, no haciéndoles mucho ruido, sí. ¿No? Como poquito. Sí. Como dándonos así chancito y ya hasta ahí para que no dijeran que eran reprimidos. Uh-huh. Empezamos a recurrir a las tocadas en los frontones, en el sur de la ciudad sobre todo. Había mucho interés, los jóvenes pues buscaban la manera de estar en algún concierto de rock, ¿no? Y se hacían un tanto cuanto así como pues clandestinos, porque había jóvenes que tenían hijos de familias acomodadas que decían, vamos a hacer una tocada en mi casa, ahí hay un frontón. Entonces empezaron a utilizar frontones de casas uh-huh. particulares, y ahí se cobraba la entrada, algo simbólico, uh-huh. y se le daba a los grupos su parte. Y empezaron a llegar muchos grupos de Tijuana, uh-huh. también del norte, ¿no? De distintas partes del país. Uh-huh. Y entonces pues había venían por ejemplo muchas chicas gringas también. Y pues las chicas les daban mucho auge. Uh-huh. Siempre las mujeres han sido muy importantes en el rock. Sí, porque ellas son las que le han dado impulso. Había chicas que hacían sus clubs, decían el club de los ovnis, el club de la máquina de sonido, el club de los Three Souls, ¿no? Y eso es muy padre, ¿no? Entonces siempre ha sido muy importante la mujer en el rock. Y yo les agradezco mucho, ¿no? Porque ellas le han dado mucho impulso. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo estuvo con ellos? Fue breve, fue que no sé, quizá un año y medio. Bien. Eran tiempos de mucho cambio, muy acelerados. La juventud, esa generación estábamos experimentando cambios muy rápidos, o sea, muy importantes, ¿no? Si realmente vemos cómo empezaron los 60 y cómo terminaron, pues el joven dio un cambio tremendo, cambio fue una revolución, ¿no? Sí. Por ejemplo, de ser chicos así, pues reprimidos, ¿no? A cómo éramos ya al final, pues era de un extremo a otro, ¿no? Que a lo mejor era la preocupación de los padres, ¿no? El que se metieran en este mundo del rock
¿no? Esta parte de sexo, drogas y rock and roll, ¿aplicó, no aplicó, aplicaba en todos? ¿Cómo era esta situación? Bueno, ¿Es verdad o es un mito? es un mito, ¿no? O sea, luego han rodeado al rock and rollero, lo han rodeado de mitos. Por ejemplo, cuando Jerry Lee, me acuerdo, Jerry Lee Lewis, pues se enamoró de una chica, era su prima, por cierto, y tenía ya 13 años, él ya tenía como 19, 20 años. Y eso fue muy mal visto por la sociedad, o sea, la sociedad lo criticó mucho, pusieron el grito, ¿no?, en el cielo, no, que cómo es posible, lo acusaban de incesto, y bueno. Bueno, luego cuando Elvis Presley también pues pegó muy fuerte en todo el mundo, ¿no? Pero aquí en México pues el mundo adulto lo empezó a rechazar, ¿no? Pero le colgaban cosas que no eran. Para desprestigiarlo recurrían pues a la difamación, ¿no? Claro. Empezaron a decir que era un amanerado, que era homosexual. Le inventaron también que él había dicho que prefería besar a 3 negras que a una mexicana, cosa que no era cierto. Él jamás dijo esas palabras, ¿no? Pero vemos ahí cómo se ensañaba el mundo adulto con los rock and rolleros. Con los jóvenes rockeros. Sí, exactamente, porque no eran de su agrado. Entonces, cosas así muy extremas, ¿no? Y eso nos sirve nada más como un botón, una muestra, ¿no?, de lo que... Pues de todo lo que han venido sufriendo, ¿no? Porque finalmente hasta la fecha, bueno, yo veo ahora un poco de más apertura y ha habido grupos que han estado en lugares o han picado piedra para poder llegar a lugares donde no habían podido, ¿no? El caso de, por ejemplo, Lian Roll, ¿no? Que ya estuvo en un auditorio nacional. Se puede comparar un poco por ejemplo, en Estados Unidos ya no hay discriminación racial, aparentemente, ¿no? Por ejemplo, los negros pues ya son libres, pero ¿cuántos años todavía, décadas después de haber sido abolida la esclavitud, siguieron siendo discriminados, ¿no? Aquí en México parece algo así, ¿no? Que, por ejemplo, el rock and rollero aparentemente ya hay libertad de expresión y todo, pero sigue habiendo ese rechazo, ¿no? O sea, claro, como prejuicios, más que nada es el prejuicio, porque después de que vino el Festival de Avándaro se nos tachó de lo peor, ¿no? Viciosos, vagos. Entonces, como han manejado así la información en los medios, mucha gente de la sociedad se ha ido con esa finta. Se lleva esa impresión. Ay, no, pues son los de Avándaro, son los que tocan rock, ¿no? Lo cual no es real. Sí. Oiga, y platíqueme esta otra parte que, bueno, ya nos encaminamos un poquito. Termina usted con este grupo y después, ¿qué pasa? Bueno, la máquina de sonido nos desbandamos porque pues cada quien pues tenía ideas, ¿no? Y cada quien quería ser líder y en fin, es difícil, ¿no? Mantener un grupo por un tiempo así, pueden empezar bien y tener cierto éxito, pero ahora mantenerse estables es muy difícil. Y pues, sobre todo cuando llega el éxito, ¿no? Siento. Exactamente. Entonces es muy difícil. Entonces ya empezaron a surgir fricciones, ¿verdad? Entonces ya fue cuando en una ocasión, en unas tardeadas ahí en un frontón, en el sur de la ciudad, en la del Valle creo fue. Bueno, ahí conocía a estos chavitos, los Three Souls y My. Eran pues chavos que acababan de salir de la secundaria prácticamente, ¿no? Y tocaban en su colonia, en su cuadra. Pero entonces yo ya traía más experiencia, ya venía de giras, festivales o presentaciones ya a otro nivel. Pero los oí y me agradó y dije, estos chavos con ellos podría ser un buen grupo porque son de mi ideología, es decir, de la línea musical que yo quería, que es el blues, el rock and roll. Entonces los oí, los dije, oye, pues tocan bien, están chavitos, pero no les interesaría, vamos a hacer una prueba. Y ahorita ya me salí de la máquina del sonido, ¿por qué no experimentamos? Y si funciona bien y si no, pues cada quien por su lado. No, sí, maestro, sí, cómo no. Ya me conocían ellos y sí les interesó la idea, ¿no?
ya me habían oído tocar, entonces ya pues así fue, empezando en 1970, empezamos nosotros. Fue el primer ensayo, el 1 de enero de 1970, la primera vez que ensayé con el Three Souls in My Mind. Wow, qué memoria. Y a partir de ahí, pues es que la fecha era muy significativa. Son muy importantes, sí, esas fechas. Y de ahí el camino country. Sí, entonces funcionó y nos oyeron. Por ejemplo, había los Rebeldes del Rock, los hermanos Tena, tenían una tienda de música, instrumentos musicales. Entonces Waldo nos escuchó y le agradó. Dijo, pues le caímos bien porque pues éramos chavitos, ¿no? Teníamos en ese tiempo que unos 20 años, Alex tenía unos 17, sí, Charlie niños. tenía unos 18, y yo era el mayor ya, ¿verdad? Andaba yo como los 19, 20 años. Y de cierto modo ya tenía más experiencia Sí. en este mundo, en el camino. Sí, porque ellos acababan de salir, ellos tocaban en su colonia, pero yo ya venía de un... Claro, ya de grabaciones Sí. de discos, de giras. De alguna manera pues congeniamos y nos gustó y nos hicimos muy amigos, Nos hicimos muy amigos porque nos gustaba el mismo tipo de música. El rock pues el rock es así explosivo y también el blues, ¿no? Y entonces eso nos gustó y nos unimos mucho, fuimos muy entrañables como hermanos. Llegó el momento en que nos identificamos mucho y eso lo transmitimos de alguna manera a la gente. El blues, ¿cuándo lo toma? ¿Por qué blues? ¿Por qué se decidió por el blues y no seguirse en la onda del rock? O de repente decir, no, mejor me vuelvo baladista. Bueno, porque pues a mí me gustaba tanto el rock que llegué a pensar, bueno, ¿por qué esta música tiene por qué causa este impacto y por qué trasciende y por qué llega, ¿no? Y entonces empecé a investigar y empecé a descubrir que venía de la música de los negros de Estados Unidos que habían sufrido la esclavitud, que ellos fueron los que lo crearon. Entonces me interesó mucho y yo veía grupos como, pues por ejemplo, Kenneth Heath, los mismos Doors, todos, la Janis, Jimi Hendrix, todos en sus canciones lanzaban el mensaje del blues, ¿verdad? O sea, si uno empieza a ver así bien su repertorio y todo, vemos que tenían mucha influencia bluesística. Le estaban dando un reconocimiento a las generaciones de negros que habían sufrido crueldades. Entonces descubrí que ahí venía el mensaje. Que el rock pegaba mucho porque traía una fuerte dosis de blues. Es una blues muy emotiva que llega. Claro. Le llaman la música del alma, porque trascienden. O sea, cuando alguien la toca, que es auténtico, hace sentir a la audiencia unas emociones, ¿no? Muy fuertes. Muy fuertes. Sí, o sea, le hace sentir que está vivo, que somos seres humanos y que sentimos, ¿no? Entonces por ahí fue que me empecé a interesar el blues, sí. Y entonces pues empecé yo a formar mi colección, empecé a descubrir, ¿no? Entre comillas, músicos. Ahí fue como conocí a los que habían enseñado a Hendrix, ¿no? Por ejemplo, descubrí a John Lee Hooker, a Elmore James, a Jimmy Reed, a Muddy Waters y una cantidad de Howlin' Wolf, muchos bluesistas que fueron desconocidos, ya vinieron a ser conocidos ya cuando estaban ya bastante grandes, de edad avanzada, se pasaron la vida tocando, pero en su localidad, ¿no? Nunca trascendieron, hasta que grupos ya ingleses, americanos, los dieron a conocer, porque cuando les preguntaban, oigan ustedes, ¿por qué tocan así? Decían, pues es que aprendimos, el blues es lo que trae esa fuerza. Ya estando con Tri, usted tiene composiciones musicales Sí. y también de letra. letras. Bueno, en el Three Souls me aboqué yo exclusivamente a la música. Yo era el que yo le puse la música a las canciones. Alex se dedicaba a las letras. O sea, éramos una mancuerna. Mancuerna, claro. Formamos una mancuerna y él se dedicaba, yo le decía, mira, traigo estas rolas y una idea así,
Y él decía, pues órale. Y entonces él se ponía a trabajar en la música. O al ya. revés también, a veces él me decía, traigo una letra, mira esa que dice así, vamos a ponerle música. Ponerle música. Y trabajaban juntos en Trabajábamos eso. juntos, por eso en los primeros discos aparece de León Lora o Lora de León, pero también el baterista aportaba su parte, ¿no? Ujú. Sí. Sí, sí, sí. Y entonces se complementaba y ahí fue donde nos dimos cuenta que teníamos que cantar en español, porque nuestros primeros discos fueron en inglés, porque había la idea de que el rock and roll tenía que ser en inglés. Era un mito, pero no es cierto, eso no es cierto, porque el rock and roll o el blues puede ser cantado en cualquier idioma, siempre y cuando lleve la esencia, ¿no? Claro. El sentimiento, digamos, el ritmo. No deja de ser rock and roll. La prueba es de que aquí en México los primeros grupos hicieron muy buen rock and roll. Sí. Aún, por ejemplo, hay covers que hechos en México que superan las versiones originales. Oiga, ¿y cuánto tiempo, cuántas producciones con Three Souls? ¿Duró hasta el final de Three Souls Sí, o antes? Bueno, el Three Souls in My Mind ya se llamaba así cuando yo entré, pero considero que cuando entré yo fue cuando le dimos la imagen al grupo. Ajá. ¿Verdad? Ellos acababan de iniciar y tenían muy poco y no habían grabado todavía. Entonces entramos nosotros a grabar y entonces empezamos a hacer un recorrido por todo, pues, la Ciudad de México. Yo grabé los primeros seis discos, 6 LPs y ya yo duré 8 años con ellos. Me salí yo y se siguieron llamando el Three Souls. Ya no les decían el Three Souls in My Mind, ya nada más el Three Souls, porque todavía estaba el baterista y Alejandro. Y ya después ya hubo el rompimiento de ellos, yo ya no estaba cuando ellos tuvieron esas diferencias, y ya dejó de ser el Three Souls, ya nada más quedó el Tri. El del Tri. Y por otro lado Charlie se quedó con el nombre del Three Souls y quiso rehabilitarlo, ¿verdad? Hizo varios intentos, no sé. Pues yo pienso que el nombre es muy comprometido, ¿no? El mismo nombre lo dice, 3 almas en mi mente. Entonces, sí, si se presenta ese mismo nombre, pero con otros elementos que ya no fueron los 3, sí, claro, pues quedaron plasmados en la mente de la gente. Sí, sí, sí. Entonces ya no es el Three Souls. ¿Por qué dejar el Three Souls? ¿Por qué me salí? Pues porque llegó un momento en que se rompió esa armonía que había, ¿no? Me di cuenta que ya no había química, ya no funcionaba. Y me di cuenta, me dolió, porque dije, pues después de todo trabaja uno y tanto trabajo y se pierde, ¿no? Claro. Pienso que si el Three Souls siguiéramos ahorita unidos los mismos, a estas alturas seríamos un supergrupazo a nivel mundial. Un monstruo. Sí, exacto, con un sonido único, ¿no? Porque ya habíamos logrado un acoplamiento tal, un ensamble que era muy, muy padre. Sí, y de ustedes 3, de nadie más, ¿no? Sí. De ustedes. Y todavía hay, por ejemplo, hay fans que quisieran vernos juntos. Luego han comentado, pues es que los 3 tocaban padre y nos gustaría, o las nuevas generaciones dicen, nos gustaría oírlos juntos, ¿no? O sea que añoran o extrañan aquel sonido, claro, ¿no? Que se había logrado. Sí. Sí. Luego entró con nosotros Sergio Mancera, muy buen guitarrista también, que pues que también todavía ayudó, ¿no? a un sonido todavía más depurado. Pero bueno, pues se perdió todo aquello. ¿Y será que haya una posibilidad de que en algún momento vuelvan a tocar una vez para volverlos a escuchar juntos? Yo no le veo ni sentido ni posibilidad. No le veo sentido porque sería algo así como para recordar viejos tiempos. Sí, y como dicen, no es lo mismo los 3 mosqueteros que 30 o 40 o 50 años después, ¿verdad? Sí. Porque el Three Souls no nada más éramos música, también éramos imagen. Se puede reproducir la música, pero aquella imagen ya no. Y por otro lado, las ideologías de cada quien ya cambiaron. ¿Cómo vivió el Three Souls, el Avándaro,
¿Y cómo lo vivió usted? Éramos muy jovencitos en esa época. Creo de todos los grupos que había éramos nosotros los más jóvenes. Quizás nosotros y El Amor, que también era un grupo de Monterrey, era un trío, también eran muy jovencillos en comparación con los otros músicos. Por ejemplo, había grupos como el Peace and Love, que eran ya jóvenes, pues ya que sobrepasaban los 20 y tantos. Ya más grandes. Sí, eran mayores, los veíamos con más experiencia, ya estaban más maduros, digamos, en el sentido físico, ¿no? Y nosotros éramos chavalitos de ahí, de la ciudad, ¿no? Y hasta me acuerdo muy bien que cuando el animador, el que estaba presentando a los grupos, nos tocó en el último turno, de 7 a 8 de la mañana, entonces fue cuando nos subimos, dijo, ahora sí, pónganse contentos y anímense porque ya vienen los chavos más alivianados del Distrito Federal. Están con nosotros, el Three Souls in My Mind. Ya, por fin llegó nuestro turno después de haber estado toda la noche esperando. Parecía que se iba a acabar todo porque hubo momentos en que se fue la luz, llovió. Sí, se ven imágenes, digo, yo veo que hay lluvia, pero todos en la fiesta. Sí. ¿O no? Seguían, muchos se quedaron dormidos, otros se empezaron a retirar. Solo cuando nosotros tocamos ya no había el 100%, había que un 70% de la multitud que hubo. ¿Y qué pasó? Pues eran los más aguerridos, yo creo, eran los más aferrados, ¿no? Porque tuvieron la fuerza, la fortaleza de estar toda la noche y esperarse hasta el final. Sí. Entonces nosotros cerramos el festival y todavía los prendimos. Había muchos que estaban de pie. ¿Y para usted qué fue? O sea, ¿creyó que ese festival iba a ser tan importante después de tantos años? O sea, el Avándaro es una historia. Sí, es un parteaguas, ¿no? Sí. Pues sí, yo lo disfruté, ¿no? Y me hubiera gustado que hubiera otros, ¿no? Pero pues, se vino la represión, se vino, ¿no? Ya la incomprensión total. Se vino una crisis muy fuerte. Se nos cerraron todos los medios de comunicación. En los periódicos salieron, nos desprestigiaron, ¿no? La juventud perdida. No, lo peor, viciosos, drogadictos. ¿Y el Three Souls se detuvo? ¿Hubo un momento en que dijo, no, pues ya vámonos a descansar y después volvemos? ¿O continuaron? Sí, no. Nosotros nos refugiamos en las colonias, en la periferia de la ciudad, en las colonias marginadas. Nosotros fuimos muy bien recibidos en Nezahualcóyotl, en Naucalpan, en la Agrícola Oriental. En las colonias que estaban empezando así apenas, que estaban de gente marginada también, ahí fue donde nos abrieron las puertas y nos recibían y se llenaban, ¿verdad? Las tardeadas que hacían, llegábamos y estaban hasta el full. Y es la banda que hasta ahora continúa, ¿no? Arriba. Pues yo creo que sí, ¿no? O sea, muy rock and rolleros, y ahí fue donde nos refugiamos porque ya nos olvidamos de colonias como del Valle, que Anzures, que no, ahí ya era prohibidísimo, ¿no? O sea, era visto como de mal gusto, ¿no? No sé, no, hay los greñudos, ¿no? Entonces nosotros, pero en esas colonias que le comento, sí, ahí sí había mucho mucha efervescencia, mucho gusto, mucha euforia por recibir al rock. Sí, exactamente. Hay otra parte también de Ernesto, la parte de la laudería. ¿De dónde viene esta parte de la laudería? Bueno, muy bien. Bueno, cuando vino toda la represión y todo, me salí del Three Souls. Yo había logrado tener una colección como de unas 7 guitarras eléctricas. Entonces, al quedarme yo sin trabajo, pues empecé a sobrevivir, ¿no? Empecé a vender mis guitarras, porque pues no tenía otra manera de obtener ingresos. Además yo ya, pues mis guitarras las conocía muy a fondo, ¿no? Las desarmaba y todo. Entonces como vi que se vendían, podía vender guitarras, dije pues, ¿por qué no intento repararlas o hacer guitarras para poder subsistir, ¿no? Todavía era soltero yo.
pero entonces vivía con mi mamá y tenía que pues, ver por ella, ¿no? Claro. Entonces dije, pues, si yo aprendiera a hacer una guitarra, podría defenderme con eso. La otra opción que era, pues, meterme a tocar música comercial, pero no quería. Yo amo mucho el blues como para tocar otras cosas, ¿no? Me sentiría yo, pierdo mi identidad, o también, es que el blues es celoso, ¿no? Y el rock, pues, si uno no le es leal, pues también se le escapa a uno. Si uno anda picando aquí y allá, y eso yo lo aprendí desde muy joven. Yo desde los 18 años, yo dije el blues, me gustó tanto porque lo oí tocar en vivo por verdaderos bluesistas, ¿no? Y también hubo un joven aquí en México que se llamó Sergio Villalobos, que tocaba el blues excelentemente, y él me transmitió mucho ese gusto. Entonces yo dije, cuando lo oí, dije, esto es lo que yo quiero tocar, el blues. Esa es mi línea, y hasta que no lo realice, no lo voy a dejar. Entonces, pues me definí y dije, esta va a ser mi línea, y nunca me he apartado de eso. Han venido modas, han venido cambios, pero yo he seguido. Y pienso que gracias a eso he logrado una identidad con el público. Porque, por ejemplo, cuando hablan de mí dicen, Ernesto, pues sí es bluesista. Sea que les guste o no, pero dicen, pues, él va a tocar blues. Es blues, sí, exacto. Exactamente, ¿no? Me definí a los 18 años yo ya sabía lo que quería tocar, ¿verdad? Bueno, entonces me he seguido en esa trayectoria y le he sido leal, ¿no? Pero a la vez va uno aprendiendo más con la experiencia de los años. Empecé a descubrir técnicas de cómo tocan los bluesistas, afinaciones abiertas en la guitarra, el slide, el manejo del slide. Bueno, entonces también aprendí cómo está formada una guitarra. Entonces hay un amigo que tengo desde la secundaria, somos amigos, llevamos una amistad muy bonita, se llama Carlos Carvajal, es un laudero pues considerado el mejor aquí en México, ¿no? Bueno, entonces él me dijo, cuando quieras te vienes al taller, yo te voy a explicar cómo trabajar una guitarra. Entonces me fui con él y él me enseñó muchas cosas interesantes, ¿no? Y entonces me puse porque me di cuenta que tenía que hacer algo aparte de tocar blues, también tenía que, para precisamente no dejar el blues, tenía yo que apoyarme. Y dije, pues, si los negros tuvieron que sufrirle, ¿por qué yo no? Claro. Sí. Entonces me metí y me di cuenta que había que trabajar, porque pues uno no debe hacerse una carga a la sociedad, debe uno ser productivo y rendir un servicio a la comunidad. Entonces lo he hecho y con gusto, ¿no? Y además eso me ha servido para enriquecer más mi conocimiento de la guitarra, porque yo sé hacer una guitarra, una eléctrica de principio a fin, desde ir a la maderería por una tabla, un tablón, comprarlo y entregar una guitarra hecha, sonando, todo, de todo a todo. Wow. Y eso me ha ayudado a no claudicar de mis ideales, ¿verdad? Usted ha sido maestro de muchos en el camino. Bueno, yo he dado clases, ha sido otra manera de ayudarme, ¿verdad? Ahora que me casé ya, pues, bueno, ya tengo 20 años de casado, y pues también me di cuenta que tenía que, pues, sacar adelante a mi familia, levantar a mis hijas, ¿no? Entonces, entre dar clases, reparar instrumentos y tocar, he estado obteniendo pues, ingresos, ¿no? Para una vida no de lujos, pero sí digna, ¿no? Cubriendo las necesidades básicas de la familia. Entonces han llegado muchos jóvenes, ¿verdad? Y les he dado clases, y para mí es un orgullo, satisfacción cuando me dicen, no, que tú me diste clases y que ahora ya toco profesionalmente, y qué bueno, ¿no? Si yo aporté algo, aunque sea un granito de arena, para la formación de ese músico, pues para mí es algo muy, muy bueno. Musicalmente ha trabajado con alguno de ellos, ha participado en algunas grabaciones, con Blues Boys me parece que sí, ¿verdad? Con los Blues Boys sí, a ellos los conocí muy jovencitos,
yo era un músico ya, pues ya me había salido del Three Souls y estaba con un grupo que se llama El Hangar Ambulante. Es muy blusero. Entonces ellos llegaron, me esperaban afuera de las tardeadas y se me acercaban y me decían, Ernesto, te ayudamos con tu equipo, te cargamos una guitarra, pero déjanos entrar contigo. Y yo los veía pues, tan entusiasmados y todo, y estaban jovencitos. Pues sí, ¿cómo no? Ándale, agarra algo y métete conmigo para que estés adentro y disfrutes, ¿no? Ajá. Bueno, y así los conocí. A Eleazar, a Toño y a Víctor. Y ya después me enteré que ellos también les gustaba y que tenían su grupo, su proyecto y todo. Ah, qué bueno. Entonces yo, como ya no tocaba con el Three Souls ni grababa, les dije, oye, yo tengo composiciones mías y siento que si no las grabo se me van a perder, porque no faltará alguien que las oiga, se las va a poner a su nombre. Entonces dije, no, de perderlas, pues mejor vamos a grabarlas hoy. Sí, pues ellos felices, ¿no? Entonces así fue como entramos al estudio de grabación y salieron esas canciones como Charlie Brown, Asfixiado, El Oso. ¿Es realidad o mito que Kenneth Heath le ofreció que se fuera a tocar con ellos? Ah, sí. No fue el Kenneth Heath, fue Fito de la Parra, el baterista del Kenneth Heath, que ahora es el que dirige el grupo. Pues es nuestro amigo hasta la fecha, ¿no? Entonces él ya vive en Los Ángeles, ya tiene años de vivir allá, pero cuando venía nos buscaba al Three Souls, a nosotros, y nos hicimos muy buenos amigos, tocábamos, tengo muchas fotos con él tocando. Bueno, entonces él me dijo, mira Ernesto, tú aquí lo que tenías que hacer en México, pues ya lo hiciste, ya de ahí no vas a pasar, tú ya estás para otros públicos, vámonos para allá. Entonces me dijo, mira, si tú te vas, llegas a mi casa, pero no creas que vas a llegar directamente con el Kenneth Heath, no. Pero sí, tú necesitas estar ahí una temporadita y empaparte de toda la música que hay allá y escuches a bluseros y todo eso. Y en poco tiempo yo te jalo al grupo, al Kenneth Heath. Ajá. Entonces la oferta pues estaba padre, ¿no? Claro. Nada más que yo estaba pasando en ese tiempo por una crisis. Por ejemplo, por un lado tenía pues la responsabilidad de ver por mi madre. Ya, en ese tiempo ya nos habíamos quedado solos, ella y yo. Yo todavía no me casaba. Entonces me hacía muy inhumano dejarla, ¿no? Por un lado. Por otro, también yo estaba en una situación pues como tuve experiencias con drogas fuertes, yo ya quería salir de todo aquello. Entonces estaba pasando una época difícil, ¿verdad? Y por otro lado, allá en Los Ángeles, pues la situación estaba desatada. Me enteré que, por ejemplo, el Oso, el cantante Robert Haidt, Bob Haidt, pues se les había desplomado en una fiesta que tuvieron después de una tocada. Sí. De droga. Pues sí. Se excedió, no sé si en el alcohol o en algo, y se les cayó muerto ahí. Entonces llamaron, ¿verdad? Pidieron ayuda y lo revivieron los paramédicos. Lo lograron revivir. Pero a los pocos días de eso se les murió. Sí, de un paro cardíaco. Entonces todo eso, y además ya había muerto Alan Wilson, el guitarrista, armonicista y que era el compositor de la banda. Entonces hubo una serie de sucesos allá, decesos, ¿no? De músicos buenos que empezaron a morir. Pues murió en esa época, murió Hendrix, murió la Janis, murió Jim Morrison, murió el de los Rolling, Brian Jones. Wow. Ajá. Entonces todo eso pues a mí me hizo pensar, dije, pues si me voy, yo también ahorita voy a llegar allá y al destrampe total, ¿no? Y luego dejaría yo a mi madre. Entonces no tuve ese valor, porque el sueño de Fito de la Parra era
formar un grupo, un Canet Hit, pero con músicos mexicanos que tocaran blues, ¿no? Sí, pero pues no sé. No se logró, no se logró. concretó. Sí, no fue el momento propicio. Y después de haber vivido en este mundo musicalmente activo, ¿no? Tocando aquí, allá, grabaciones, también con esta parte de las que me habla de excesos que tuvo. ¿Qué pasó después? Usted después ya se retiró de estos excesos, ¿no? Sí. ¿Cómo fue esta retirada? Bueno, yo cuando me salí del Three Souls me sentí muy solo. Me invadió una soledad muy grande porque después de estar yo en pues, grandes festivales, la euforia, las tocadas, una vida así bien prendida, de repente se acabó todo, ¿verdad? Entonces me invadió una tristeza, ¿no? Pero a la vez pues también yo buscaba, no sé, alguna realidad, pero en las drogas, ¿no? Cosas así. Y al ver que no, me empecé a sentir mal. Entonces, pues ciertas experiencias ya no eran del todo agradables, ¿no? Ya más que ponerme contento, euforia, me deprimían. Entonces ya me di cuenta que no era por ahí el camino. Entonces empecé a buscar pues un refugio en las religiones. Busqué en el yoga, por ejemplo, y llegué a leer libros, ¿no? que hablaban del yoga, de la unión del hombre con la creación, todo eso. Y sí, algunas ideas me gustaron. Hasta me volví vegetariano por esa época y todo. Pero no me satisfacía del todo. Entonces fue hasta cuando conocí a los testigos de Jehová que me ayudaron mucho a entender la Biblia. Y entonces esa admiración que yo sentía ya de por sí de Jesucristo, pues la revivió. La reviví. Y la vi ya con más objetividad, ¿no? Más claridad. Entonces eso fue lo que a mí me ayudó allá a darme cuenta que pues que el camino de las drogas que ahí no era lo indicado. No era la felicidad, digamos. Que era un camino equivocado, que ahí no iba a encontrar la respuesta. Entonces ya, una vez que comprendí eso, pues ya lo dejó. Descontinué todo aquello, y a buena edad todavía, porque todavía yo andaba como ya por los 30 años cuando eso. Sí, era joven. Sí. Entonces me aparté ya y dije, no, pues definitivamente no era ese el camino, ahí no hay nada, y más bien me estaba yo dañando. No lo comprendí a tiempo, y ya me aparté de eso, y a partir de entonces cero, ya mi vida ya me desintoxiqué y estoy contento, me siento sano. ¿Y ahora a qué se dedica Ernesto de León? Pues como aprendí la verdad, o sea, me conocí el mensaje de la Biblia, pues pienso que es importante compartirlo, ¿verdad? Entonces me dedico mucho a ayudar, a conducir estudios o darle pláticas o respuestas a preguntas, ¿no? de personas que han pasado por una situación similar, o que vienen de un pasado difícil, ¿verdad? Y trato de compartir con ellos la experiencia y decirles que no, que hay que salir de todo aquello y que rehacer una vida sana, ¿verdad? Y entonces, y que hay una esperanza, ¿no? Que hay un futuro mejor, que no hay que ver la vida así como algo tenebroso, ¿no? Que hay una promesa de un futuro mejor. Entonces me dedico mucho a eso, ¿verdad? Esa es mi principal actividad, pero también pues tengo que trabajar para sobrevivir y sacar adelante a la familia, pues he retomado la música, pero no la pongo en primer lugar, o sea, le doy su lugar apropiado. La sigo disfrutando y la quiero seguir compartiendo. Entonces, y trabajo como laudero y también doy clases. Ah, ok. Sí. ¿Y tiene su grupo? Sí. Su grupo Ernesto de León, sí, y su banda de blues. Sí. Y producciones, ¿dónde podemos conseguir su música? ¿Cómo podemos hacerle para escuchar lo que están haciendo?
Pues ahorita tengo un solo disco grabado como Ernesto de León y su banda de blues. Pues los anteriores pues son conocidos ya, ¿no? Ovnis, La Máquina de Sonido y el Three Souls. Los primeros, ¿qué serán? Los primeros 8 del Three Souls yo los grabé. Bueno, y ya como Ernesto de León y su banda de blues tengo un solo disco, porque pues ha sido difícil, ¿no? No tengo, digamos, acceso a una compañía que se interese en producir algo grande, ¿no? Pero ese lo hice yo modestamente, pero ha tenido alguna acogida, ¿no? Está bien. Es músico independiente. Sí. ¿No? Bueno, lo hice, sí. Todavía se llama Discos Misha. Ah, ok. Entonces, ahí tengo ese disco. Pero ahorita tengo material para un nuevo disco, pero no he podido concretar bien los estudios, el ingeniero, etcétera, ¿no? Con quién hacerlo. Ha habido propuestas, pero todavía no me convencen del todo. Okay. Pero tengo un material ya para un nuevo disco y está en proceso, digamos, ¿no? Pero entonces próximamente habrá algo más. Ay, maestro, pues muchísimas gracias. Yo estoy muy contenta y muy, así me siento feliz. ¿Cómo le explico? Gracias, es muy bonito conocer a esta gente que inició con esta lucha de estas muchas generaciones que han continuado, ¿no? Con esta gran cultura de lo que es el rock mexicano. Ya muchos lo esperaban, ya lo pedían y bueno, pues ya se las cumplí. Muchas gracias. Y seguiremos sus pasos, las clases que usted da, toda la información que necesiten por medio del canal. Pueden subir por inbox sus preguntas para poderles dar los datos del maestro si les interesa, clases, alguna guitarrita extra que por ahí quieran, igual, y bueno, pues para seguir apoyando a nuestros rock and rolleros, ¿no? A nuestros artistas mexicanos. ¿Alguna anécdota, algún recuerdo que tenga de su vida, de su trayecto por este mundo? Pues han sido tantas que hasta podría escribir un libro, ¿no? Bueno, ahorita así de momento se me viene a la mente eso de marcado, pues literalmente sí me marcaron porque un día todavía estaba yo con el Three Souls, estábamos tocando en un centro nocturno, estábamos empezando a meter el equipo, serían como eso de las 9 de la noche, y adentro del bar estaban unos, no sé si, yo creo eran agentes de la judicial, estaban tomando. Entonces salen ya, pero totalmente alcoholizados, y uno de ellos me dice, ábreme la puerta, como si yo hubiera sido el portero, ¿no? Entonces yo, muy digno, le digo, no, pues ¿por qué te voy a abrir? Pues yo soy un músico, yo vengo aquí. Dice, ábreme la puerta, te estoy diciendo. Así muy autoritariamente. Y yo lo que debí de haber hecho en ese momento, pues sí te abro la puerta, pásale, ¿no? Sí, claro. Pero yo también de lento ahí me puse que no le abría la puerta. Entonces se enoja, saca una pistola y me da con el cañón de la pistola aquí. Sí. El pistoletazo, ¿no? Y me abrió la frente. Entonces ya se fue, él abrió la puerta y se fue. Pero entonces una señora que estaba ahí, que vio la escena, se desmayó porque pensó que me había soltado el plomazo en la mera cabeza. Entonces la señora se impresionó tanto que se desmayó. Pero yo pues sentí el golpe y ya nada más me hice así, cuando vi pues ya me estaba escurriendo la sangre, ¿no? Y ya, se fueron los dos, ya, no los volví a ver. Esa es una anécdota así nada más, que ahorita me acordé de ese detalle, ¿no? Sí, ¿no? Y fuerte, porque aparte ustedes se enfrentan a muchas cosas, ¿no? Van contentos, musicalmente felices, a dar un buen momento a la gente y muchas veces se encuentran con cosas desagradables. Pues desagradables, ¿no? Falta de pago, ¿no? Que muchas veces, sí, que no pues salió. les regatean mucho, no salió, pleitos, ¿no? En dentro de la gente que asiste, portazos, cosas así, ¿no? Que es difícil, ¿no? Para ustedes. Sí, la verdad sí, ¿no? Por eso, pues, debe uno de buscar, digamos, lugares donde haya seguridad y tampoco uno, pues,
hacerse uno muy valiente, Valiente, ¿no? Sí, sí. o sea, debe uno pues, ser equilibrado, modesto y humilde. Tengo la mente en blanco, pues he pensado tanto. Necesito tener algo que dé energía a mi alma. Quizás tú tengas ese algo que he buscado tanto, tanto, por un tiempo ya muy largo, que me saqué de mi letargo. Ya probé las drogas, las emociones, las diversiones, los viajes a otras dimensiones, la adrenalina y las ambiciones. Pero sigue faltando algo, y sospecho que sé algo. Se dice con una palabra, y esa palabra es amor. Yeah. Yeah. Saludo a todos, amigos. Peace and love. Yeah.